¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Síntesis Podcast. Yo soy Fran. Yo soy Feli. Esta vez vamos a esperar que salga todo bien con el audio, no como el episodio anterior. Aunque el Mecha Fran tuvo buenas respuestas. Esta vez no me transformo en androide. Bueno, hoy conmemorando un poco que estamos en el mes de la amistad. Estamos a 24 de julio, hace 4 días fue el 20 de julio, Día del Amigo, en Argentina. Si bien se conmemora, creo que por la llegada del hombre estadounidense a la Luna, pero eso es otro detalle. Estuve pensando un poco y bueno, traje un poco de lo que entiendo que es la filosofía de Epicuro, que es el filósofo de los amigos. Así que voy a contar un poco lo que pude encontrar de él. Lamentablemente hay muy poco, mucho se quemó, quedaron un par de cartas, pero más o menos se deduce su pensamiento también por sus discípulos y a la gente que influenció. ¿Escuchaste alguna Epicuro, vez de Epicuro? ¿a qué lugar corresponde? No sé nada. Epicuro es griego, en realidad nació en Samos, que hoy sería Turquía, o no sé si es Turquía, pero es como una isla de Grecia, pero oriental, Claro. digamos. Es en el mismo lugar donde nació Pitágoras. Bueno, él creo que es hijo de un colono, no sé si un terrateniente o algo por el estilo, de Samos, y se va a Atenas cuando es joven a estudiar, porque le gustaba estudiar, le gustaba la filosofía. Y estudia y bueno, se rodea de varios, digamos, filósofos de la época y empieza a desarrollar su propio pensamiento. Lo interesante de Epicuro es que aparece como figura de enseñanza una vez, digamos, cuando había muerto Alejandro Magno. Claro, bastante Que reciente entonces. Claro, Alejandro Magno es, creo que esto, acá tengo anotado, Alejandro Magno muere el 323 a.C. y Epicuro empieza en ese contexto más o menos a hablar o a enseñar o a filosofar, digamos. ¿Y por qué es importante el contexto? Porque me parece interesante cómo él llega a una conclusión que podría llegar a tener que ver un poco con una situación en la que estamos ahora. Cuando muere Alejandro Magno, toda la polis griega del imperio alejandrino, por así decirlo, todo lo que conquistó, se encuentra en un quilombo tremendo, porque la figura más grande, la figura de poder y lo que mantenía unido a todo el imperio era Alejandro. Y Claro. cuando muere, se encuentran con que, claro, hay un montón de culturas y un montón de ciudades y un montón de gente totalmente distinta que solamente fueron unidas por una cuestión imperial, digamos, por invasiones. Sí, es el problema cuando el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Y lógicamente no solo hay una crisis política y económica, sino una crisis identitaria también, de, bueno, ¿qué mierda somos? ¿Somos griegos? ¿Somos macedonios? ¿Somos tracios? El tipo había invadido un montón de lugares con culturas totalmente diferentes. Y se empieza a desbordar la línea entre, por ejemplo, lo que son los griegos y los bárbaros, porque estamos todos metidos en la misma bolsa. Entonces, bueno, hay una crisis muy grande en esa época y ahí aparece Epicuro. No solo Epicuro, aparecen un montón de otros filósofos. Se habla de que fue una época muy ilustre en el tema de la filosofía, porque lógicamente cuando hay un conflicto, puertas para afuera, nos metemos puertas para adentro. Y empezamos a pensar, y se debatían muchas cosas todo el tiempo. Entonces había varias escuelas, los estoicos, los epicúreos, los cínicos. Sí, no hay momento de iluminación más grande como cuando está todo destruido. El Renacimiento era un poco de eso. Claro, claro, exacto. Después de una época oscura o de represión o de persecuciones o de crisis, aparece nuevamente la oportunidad de, bueno, repensar las cosas. Claro. Y me parece interesante traer a Epicuro porque tiene un abordaje muy distinto de Sócrates. En algunas cosas parecido,
pero muy distinto de lo que después entendió Platón. Si podemos decir que Platón es idealista, o él cree que habla de la búsqueda de la idea y de perseguir la idea y del cuerpo como algo mundano, como algo vulgar, como algo que no importa tanto. Estoy parafraseando a Platón, ¿eh? Este es más Sócrates, el que reniega del cuerpo. Sí. Epicuro Sí, pero como tiene ya dijiste una... en el capítulo anterior, Sócrates y Platón, tipo, Platón era un poquito copión de lo que decía. Era un aprendiz. Sí, lo que conocemos de Sócrates en gran parte es por él. Claro. Era su alumno. Pero Epicuro tiene una perspectiva sobre el placer distinta, un poco más permisiva y un poco más amigada con la idea de disfrutar. Claro, no tan castigable. Y claro, no tan como santa, por así decirlo, Claro. sino que buscaba más una relación con el placer físico, o sea, experimentar placer eh, de una forma más amigable o más flexible. Entonces, bueno, acá tengo el machetín, entre las cosas que va proponiendo, se propone buscar la felicidad a través de también permitirse esas cosas que nos hacen sentir bien, digamos, ¿no? Claro. Podríamos hablar de un hedonismo, que hoy está muy tergiversada esa palabra porque para Epicuro nosotros no estaríamos usando los placeres de forma correcta. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque él creía que el placer desmedido termina siendo un perjuicio. O sea, a medida que uno, por ejemplo, lo podremos hablar con las drogas, hay drogas que te hacen experimentar sensaciones, por ejemplo el alcohol, te hace experimentar sensaciones muy placenteras. Pero si vos abusás de esa sensación placentera, tarde o temprano vas a empezar a sufrir por ese placer. Sí, aparte que muchas drogas generalmente no son adictivas químicamente, lo que te hace la adicción es esa sensación placentera. Claro, Con la la marihuana pasa eso. dependencia, claro, con la dependencia. Claro, una Bueno, dependencia al y escape. Epicuro hace bastantes años se dio cuenta de esto y dijo, nuestra defensa del placer no es, lo tengo acá textual, es hermoso como lo dice, nuestra defensa del placer no es como lo entienden los crápulas, dice que crápulas es como un manija, básicamente, Claro. sino que nosotros defendemos el placer como la vía para llegar a la felicidad. Entonces, Epicuro dice que el mayor placer es aquel que te evita el dolor, ya sea físico o el dolor existencial, por así decirlo, ¿no? Claro. Cuando vos no tenés turbulencia ni en la mente ni en el cuerpo. Entonces habla de placeres necesarios, como por ejemplo tomar agua cuando tenés sed, por ejemplo, Sí. o comer cuando tenés hambre, o dormir cuando tenés sueño. No hay mayor placer que dormir cuando tenés sueño o comer cuando tenés hambre. Y él lo habla en este sentido, diciendo, esas sensaciones son válidas porque de eso se va tratando la vida, de ir avanzando y poder experimentar cosas placenteras con un control, con el control que implique no terminar peor, digamos. Claro, es un placer como más cotidiano, es como el disfrute de lo normal. Claro, y él apuesta por una vida moderada, recluida, él arma una escuela en contraposición a la escuela de Platón o a los estoicos, que tenían también su escuela. Él armó una escuela que se llama El Jardín, que era una casa con una huerta donde iba gente a filosofar y, y tenían ciertas libertades. O sea, hay algún dicho, en algún momento escuché que Epicuro antes de filosofar proponía un banquete y una orgía y después filosofaban. Entonces decían, bueno, nos sacamos las ganas de todo, así podemos dedicarnos a lo que no tenemos que dedicar, que es pensar. Porque, según lo que sostenía,
cuando uno quiere pensar y está nublado por deseos vanos o por deseos más superficiales, no puede llegar a las ideas, digamos, Al como al razonamiento. razonamiento bien entendido. Bueno, es una metodología que no se puede aplicar hoy en día en muchos lugares, pero sí podríamos decir, por ejemplo, le daba lugar, o sea, en su filosofía le daba lugar al placer que hoy podríamos decir mundano, Claro. por así decirlo. Sí, no se podría aplicar no porque las orgías estén mal vistas, sino porque los banquetes son caros. Por los banquetes más que nada. Por los banquetes más que nada. Bueno, él tenía una frase que decía, el sabio hay que comportarse como un sabio en un banquete. No escoge los alimentos más abundantes, sino aquellos más deliciosos. Claro. Entonces hablaba del placer, que es el placer selectivo, que en lo criollo es, me guardo el vino para el fin de semana, o me como un chocolatito, pero a la noche, lo pospongo un poco. Sí, es el no exceso, o sea, que Claro, va en contraparte de la definición del placer que tenemos en la actualidad. O sea, claro, es como, por ejemplo, no sé, vos vas de vacaciones, te vas a un all inclusive. ¿Y cuál es el plato característico? Todo. Digo, claro. estamos viendo ahora el encargado y los episodios que se subieron se veía como el chabón iba, se servía un platito normal y los otros servían una montaña, todo de cualquier cosa y le decía, ¿pero por qué tanto? Y le dice, ¿y por qué vos no te pones cualquier cosa si podés? Y dice, no, pero yo estoy bien con esta cantidad. Es como, Bueno, eso es la famosa moderación o prudencia, que sí, todos los griegos lo enarbolan, digamos, como un valor grande. Epicuro hace un especial énfasis en que la sensatez o la prudencia es el valor más grande de una claro. persona. El de decir, che, vos podés elegir todo, pero elegís aquellas cosas que te hacen experimentar mejor, mayor placer, por así decirlo. Y en eso también se puede hacer una comparación con la vida, por ejemplo. En vez de querer vivir todo el tiempo o reventarte para tener un montón de plata, para hacer un montón de cosas, agarrar aquellas cosas que te generen un placer real, existencial, y sostenerlas en el tiempo y Claro. mantenerlas. Bueno, él habla, después hace como una división entre placeres, los divide, los segmenta, pero antes de eso quiero leer esta parte que dice, esto es una parte de un texto que se llama Carta a Meneceo, que es una de las pocas cartas que tiene, es la más legible, porque después en otras se va por cosas más de la naturaleza y cómo entendían la naturaleza. Él es uno de los primeros atomistas, por así decirlo, era seguidor de Demócrito y creía que todo lo que existe está compuesto de materia. A diferencia de Demócrito, no era determinista. Demócrito creía que como todo está compuesto de materia, todo está, o sea, hay un destino, porque toda la materia se mueve en un mismo orden Claro. y, y Epicuro lo que agrega es que no, que hay cierta capacidad de libertad o de cambio que es como un poco el caos. Hoy Demócrito no ya, le pegó bastante. sí, Demócrito le pegó bastante. Bueno, eso es una locura. En algún momento podemos comparar a Demócrito La teoría actual. No con solo la le teoría pegó con la actual. existencia de los átomos, sino con que el universo es determinista. Así que, Literal. muy bien. Bueno, Epicuro agrega un poco esto de, ¿qué dicen? Los cuerpos como los conocemos están formados de átomos y de vacío. ¿Y qué es lo importante de esto, cómo lo entiende él? Que por eso reivindica el placer, porque es un tipo materialista, no va a creer en la idea suprema que me va a hacer bien, porque la idea como tal no tiene sentido si no nace de un cuerpo. Claro. O sea, nosotros no podemos pensar más allá de nuestro cerebro, podemos pensar más allá de nuestro cerebro como un abstracto, pero las ideas no se van a conformar nunca fuera de la masa de seso que tenemos ahí, porque ahí está todo. Y podríamos decir que él no lo veía tan anatómicamente, pero sí lo veía en el sentido de cómo entendía la realidad. Entonces, en algunos puntos propone cosas, como por ejemplo no temerle a la muerte, Hmm. porque al fin y al cabo la muerte termina siendo una idea. Sí, es que va de la mano con su ideología ya de limitación.
O sea, si ya limitas tus placeres para poder disfrutarlo verdaderamente, limita tu cuerpo para poder entenderte mejor. O sea, Exacto, y todo lo vivencia a través de él, lo que se dice es que sufría de una enfermedad, creo que en la columna o algo por el estilo, y tenía dolores tremendos. Y así todo el loco supo filosofar sobre el tema del placer que y es como dejarlo de lado, digamos. seguramente siendo una enfermedad de la época, ahora será un resfrío. Puede ser, por ahí tenía una hernia o algo así. Tiene una hernia. Pero lo interesante a lo que llega él es que, claro, como es un tipo que la gente lo suscribe en el materialismo, pero no sé si él se definía materialista, pero bueno, su filosofía más o menos es por ese lado, todas las conclusiones a las que llega parte de algo que es un poco el sentido común. Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, no puedo mentir porque está prohibido porque Dios se enoja. Che, pero ¿y si mentís qué pasa? Claro. No pasa nada, o sea, no te va a pasar nada. No es que físicamente va a caer un rayo y te va a castigar. Entonces, Que ojo, depende cuál Dios. Si es el Dios del Antiguo Testamento, por ahí se te abre el suelo y... claro, bueno, antes había más miedo sobre eso, pero claro, todas esas son construcciones humanas para regular un poco el comportamiento de la Claro, gente. Pero la realidad es que si vos mentís, salvo que el real conflicto es hacerle daño a un otro, entonces deja de ser un dios el intermediario y pasa a ser él el otro. claro, pero sigue siendo el abstracto de la empatía, que ya es complejo de explicárselo a un nene. O sea, viste que siempre te va a venir a agarrar el cuco y no es, no, porque es una situación mala la que vos estás realizando. Claro, claro, qué sé yo me pongo a pensar y digo, bueno, lo que estaría bueno sería que con hacerle daño a otra persona ya sea suficiente y no sea necesario un dios o un castigo en el infierno para Sí, toda la sí. eternidad para no matar, no sé, por ejemplo. Sí, porque Pero bueno, después es muy fácil solventarlo. Me rezo un Padre Nuestro y listo, no le dice daño a eh, nadie. Digo, exactamente. Entonces Epicuro llega a un montón de conclusiones iba a leer esto antes de irme. Dice, cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y los crápulas, o sea, de los desastres. Como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina, o están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, pues ni los banquetes ni los festejos continuados, ni otros manjares, bla, 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 hacen la vida agradable, sino el juicio certero que examina las causas de cada acto de elección o de rechazo y sabe guiar nuestras opiniones lejos de aquellas que llenan el alma de inquietud. Es precioso como está traducido, pero básicamente lo que está diciendo es, no es, che, hacete mierda, y es todo la el vida del tiempo. hacerse mierda todos los días, es elegí la dosis en la que vas a disfrutar de X cosa, ya sea la comida, ya sea la bebida, ya sean los placeres sexuales, ya sea un hobby, lo que sea, elegílo para de esa forma maximizar el placer que obtenés y aminorar el dolor. Claro. Pero si lo puedo resumir en una sola frase, es que no duela. O sea, viví la vida, pero que no duela, ¿entendés? Es como relacionate con quien quieras, comé lo que quieras, todo, pero ponete el límite a no sufrirla. Es que sí, porque siempre está el extremo. Es como, por ejemplo, es la resaca después de escabiar. O sea, si Exacto. llegas hasta tal punto, después al otro día te duele la cabeza. Es lo mismo, pero para con todo. O sea, evítate la parte de sufrimiento dentro del disfrute. Exacto, sí, hacerlo a conciencia. También, yo siempre que pienso en esta filosofía se me viene a la cabeza el mito de Odiseo cuando se hace atar al mástil del barco para escuchar a las sirenas y no tirarse. Sí, Hay un mito de Odiseo que el loco empiezan a cantar las sirenas y se ponen todos tapones en los oídos y él, en vez de hacer lo mismo, dice, yo quiero escuchar a la sirena, así que átenme al mástil y por más que les ruegue que me suelten, claro, no me no sé. suelten. Es muy extremo, pero a qué se querían referir los griegos?
el permitir el goce y el disfrute, incluso arriesgarse un poco quizá también, porque podría haber salido muy mal, para experimentar algo que nadie haya experimentado, Claro. que es muy pocas personas. ¿Viste esa frase que dice, hacelo por la anécdota? Sí. Bueno, el chabón tuvo la anécdota, es la única persona en el mundo que puede contarte cómo cantan las sirenas. Y eso, aunque parezca una boludez, es muy interesante porque estamos actualmente como muy restringidos también, aunque vivimos en una libertad aparente, estamos muy restringidos también por lo social, lo que esperan de nosotros, lo que es como las buenas costumbres, ¿viste? Y está bueno esto de arriesgar y probar algo solamente por probar qué onda. Y es algo que, bueno, que desde años atrás ya lo venían viendo como, che, fíjate que él es el héroe en la historia y no es que fue tipo un faro moral que dijo, no, no, yo no voy a escuchar esto porque es mucho riesgo. No, no, me arriesgo, pero después les cuento qué onda. Sí, el saber disfrutar, básicamente. No, no abusar. Es la No filosofía abusar, del no exacto, no abuso. abusar. Pero es muy loco porque es un filósofo, Epicuro, que pasó medio desapercibido por una cuestión de que la cronología histórica más clásica de la filosofía es Sócrates, Platón, Aristóteles. Claro. ¿Por qué pasó desapercibido? Por algo muy característico de nuestra sociedad, de que él era un filósofo que estaba asociado y que se lo asoció a propósito también a la banalidad, a los placeres bajos, al bajo mundo. Él era un tipo que abría las puertas del jardín a mujeres, esclavos, personas de otros lugares, eh, y a todos los trataba en igualdad de condiciones. Sí, como siempre se lo ataca a la persona que quiere recibir pobres en su casa, o sea. Claro. Pero, pero Exacto. sí, yo estaba viendo, hace poco estábamos viendo la serie Nada, que está buena, va muy de la mano con esto, es de un, ¿cómo se dice? El que cata comida, Crítico, un crítico ¿no? gastronómico. Crítico, Es de un crítico no. gastronómico que el chabón es un caprichoso. Es un caprichoso de mierda, un viejo caprichoso. Y te va mostrando cómo va evolucionando de que primero arranca siendo, no, yo disfruto la vida, no sé qué, disfruto la vida, en base a, si está la sábana mal doblada, me pongo del orto. Y Ajá. pasa a realmente disfrutar la vida y todo mirando en lo sencillo de las cosas, encontrándose en, por ejemplo, no sé, la comida que le preparaba la mujer que trabajaba para él, que era re sencilla, en aprender a manejar, en cosas muy sencillas, y está bueno cómo va evolucionando todo y cómo te muestra el paralelismo entre las dos personas, que es la del principio, que era simplemente un crítico caprichoso que no escribía nada hace un montón, a el mismo crítico caprichoso, pero con un poquito más de empatía y decencia. Pero Ajá. está bueno, es Bueno, como que se va realizando como claro. persona. Luis Brandoni actúa, ¿no? No El sé el nombre, viejo. sí. Sí, sí, la tengo que ver, boludo, la tengo ahí pendiente. Bueno, va un poco de ese lado. O sea, vivir una vida con pretensiones o ambiciones un poquito más moderadas, más con los pies sobre la tierra, pero hay algo muy interesante que creo yo que le pega a la época, que es el tema de una frase que él dice que es vive oculto, dice así. ¿Y a qué hacía referencia con el vivir oculto? Claro, estamos en una época de turbulencia política, en definición griega, o sea, la vida pública. Claro. Eh, ¿Y por qué siento que le pega un poco a la época? Porque el tipo lo que dice es, el salir a la calle y tener opiniones y participar de la tarea pública, si bien es noble y nos puede traer un montón de placeres, también nos hace correr un montón de riesgos y un montón de dolores. En la época era literal, pero ¿a qué lo traspolo? A la vida en redes sociales, por ejemplo, o a la opinar de cosas en una comunidad en donde estás totalmente expuesto a que
por más que vos digas algo con total sensatez o con total honestidad, te hagan mierda. No, Eh, aparte la comunidad generalmente en ese sentido, por ejemplo de las redes, siempre es de los dos extremos. O no hay placer y sos extremadamente trabajador y incel y solo te enfocas en tu carrera. O el otro lado, salgo a comer todos los días, salgo todo el día con mis amigos, o sea, es como o agua o aceite. Si vos querés estar claro. centrado no podés, te tenés que polarizar. Y ese es el problema, que si no te polarizas vos, te van a polarizar. Sí, te terminás polarizando para mí por una cuestión de pertenencia. Claro, Pero lo comparo en el sentido de que hoy por hoy estamos en un momento social, supongo, o como yo lo interpreto, en mi perspectiva, en el que hay mucha hostilidad, ¿viste? Todo el tiempo. sí. Eh, Mucha hostilidad en las redes sociales, en la calle también hay mucha hostilidad y como que el lenguaje coloquial es un toque mandar a la mierda a la gente, ¿viste? Y cada vez los vínculos se diluyen más rápido y es como, hay como un combate constante. Y la propuesta de Epicuro me parece muy acertada también para este momento de recluirte, de encontrar un espacio en donde no aislarte, no es lo mismo aislarse, porque aislarse quiere decir no enterarse de nada, Claro. es enterarme, pero no meterme hasta que no me sienta seguro. Es una transición. Entonces, Epicuro dice, no es quédate solo, es armar un círculo de contención. Por eso Sí, él le da mucho énfasis a los amigos. Él en el jardín vivía con sus discípulos, que también eran sus amigos. Y lo que propone es, todo está en llamas, volvamos a unirnos, tejamos vínculos reales de solidaridad, de amor mutuo, incluso él propone hasta un punto, ve la amistad, que dice, un amigo de verdad es por quien no dudarías en dar la vida. claro. Obviamente que eso es un toque por ahí extremo, pero el amigo lo compara con filia, que filia también es amor, es encontrar aquellos vínculos en donde uno se puede sentir uno mismo y protegerlos y cuidarlos y generar esa unión. Primero que nada, estar unidos Y en también es fracciones chicas. justamente, preservar siempre este centrismo, se podría decir, en opiniones, lo que te lleva a encontrarse a uno mismo. Porque vos no puedes Claro, encontrar vínculos que te contengan, vínculos que sean como un círculo propio, si vos no tenés una definición propia de lo que sos vos, de tus gustos, de tus orientaciones. Y mm, eso también es algo que se ve muy atacado por parte de las redes y todo, porque hay gustos que no están bien. O sea, por querer incluir, hay veces que uno se niega a recibir esos pequeños placeres tan básicos como, no sé, jugarse unos jueguitos o comer ciertas cosas claro. o simplemente vestir de cierta manera. Entonces es como para poder lograr ese círculo, ese entendimiento de uno mismo, también está bien eso que vos decías de no aislarse, pero saber qué opinión vale. O sea, saber a quién dejar pasar, a quién dejar entrar y a quién simplemente dejarlo solo. O sea, Literal, sí, sí, o que encuentre su porque camino, no es digamos. lo mismo que venga una mano amiga a ofrecerte una opinión o algo que está como algo que va a contribuir a un comentario que simplemente reste. O No, no, sea, tal cual, tal cual. Creo que no recuerdo bien, pero creo que la propuesta para elegir a los amigos siempre de Epicuro era la vocación y por ahí estoy inventando, pero tengo un recuerdo de haberlo leído, la vocación de aprender o la vocación de crecer o la apertura del diálogo y de la claro. sabiduría, como la búsqueda filosófica. ¿Por qué? Porque era un filósofo el tipo, y por eso no es lo mismo para mí la reclusión a la que nos invita Epicuro que el aislamiento que tenemos hoy, que tampoco es aislamiento, porque la realidad es que estamos hiperconectados. La diferencia es que estamos aislados físicamente, pero estamos
constantemente recibiendo información y recibiendo mensajes y recibiendo contenido de otros lugares, al punto que quizá muchísimo más que los griegos, que por ahí veían a las mismas 5 personas todos los días y Sí, nada más. y el problema es ese, es justamente, ¿qué sería esa clase de desconexión ahora? Es simplemente, no sé, tener las redes privadas, no mires el para ti de Twitter, mandate, seguí a ciertas personas de tu interés. Es como saber filtrar, saber decir, bueno, esto lo quiero consumir, esto no, yo no tengo que estar enterado de todo, no tengo que estar en todos lados al mismo tiempo. Sí, O o en sea, mi caso, borrarlas sí, un también. tiempo. Pero También. por una cuestión de, de- de no tener las notificaciones y de todo eso, Es hay que varias maneras. hay que entender el por qué las querés tener. Claro, Porque claro. vos querés tener, no sé, Instagram porque te gusta o simplemente porque no podés no tenerlo. Porque ahí ya es Tal otra cual. cosa. Yo de notificación no tengo ninguna activada. Yo tengo WhatsApp, son 3 chats más o menos los que están activas las notificaciones. Pero Pero para no caer en este lugar que venimos cayendo seguido, la crítica a la modernidad de las redes sociales, eh, lo que yo le siento parecido es más a lo físico, es más a elegir o rodearte de esas personas que, uno, te permiten ser vos mismo o vos sí, misma, y dos, te permiten ser vos misma o vos mismo y te reciben, digamos, eh, de brazos abiertos independientemente de lo que haya pasado, que yo creo que es lo que caracteriza a una amistad linda, por así decirlo, que puede pasar mucho tiempo, puede haber conflicto, puede haber cosas, pero siempre hay una apertura y un amor o un querer de diálogo, de, bueno, no pasa nada, dale, y es es que el como un problema lugar a donde para uno venir. encontrar esa clase de conexiones, de lazos, uno necesita estar sano. O sea, vos no Obviamente. puedes tener todo un entorno sano, un círculo sano y vos estás roto. Y Sí, a veces uno, uno está roto y con los demás sí, se se recompone. sana. Sí, Sí, pero por eso mismo, o sea, el problema es saberlo filtrar. sí, sí, Porque si sí, bien es desde ya. sencillo el análisis exterior, porque si vos lo ves de afuera, si vos ves desde afuera una pareja tóxica, vos sabés que es tóxica y se ve. El tema Ahora, de adentro. mírala de adentro, claro. ¿Qué es lo que le está pasando en la cabeza a esa persona para quererse estar ahí adentro? Y ahí ya es un problema más complejo. Porque siempre caemos en la crítica de las redes porque es más o menos una respuesta a lo que Es lo pasa en que la nos realidad. atraviesa. La Sí, diferencia es sí, que es totalmente excesiva por eso mismo, porque no tiene un filtro. El filtro de sí. afuera es el impedimento físico. Vos no podés físicamente establecer relaciones con tantas personas al mismo tiempo. No, desde ya. Entonces, Sí, hay una cosa que pareciera medio biológica que es, che, tengo 1000 amigos. Tengo 1000 amigos. sí, no. O sea, claro, cuánta de esta gente conozco, me conoce, sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. No, aparte la definición temprana de amigo es como, sí, amigo, es como muy Claro, claro, como laxo, que, sí, 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 sí. pero sí se ve mismo. La otra vez estaba leyendo en Sapiens que te decía, una aldea de humanos puede ser de máximo 150 personas, no sé qué, y decía el chabón, y va en contraparte con la globalización actual. Pero vos decís, claro, ¿por qué solo se puede haber 150 personas? Porque vos no podés formar relaciones tan reales con tanta gente. Con tanta gente, claro. Sí, sí, Porque sí. es una cuestión de lógica. Yo no puedo saber lo que le pasa a todo el mundo todo el tiempo. No puedo saber lo que le pasa a mis Pero 10 es lo amigos. mismo, es la misma comparativa con los manjares del banquete de Epicuro, que es, no elegís los que más abundan, elegís los más placenteros. Claro. Y en esto con los vínculos lo mismo. No hace falta tener 8 grupos de amigos de 20 personas. Eh, por ahí tenés 4 amigos y con cada uno sos vos mismo. Y los 4 por ahí no se pueden juntar, pero vos individualmente con cada uno
sos vos Pero es y un te poco sentís bien. de alejarse de la boludez de la adolescencia, de la popularidad, o sea, es Exacto. complejo, Bueno, pero para mí es parte de madurar. Tipo, una persona en sí, en su camino a la adultez, va descubriendo que por ahí no es lo ideal rodearse de tantas personas y lo ideal es simplemente estar rodeado de las que valen la pena. literal. Bueno, Hay ya que excepciones. hablas de popularidad, ya que dijiste popularidad, me das el paso para clasificar los deseos o los placeres como lo hace Epicuro. Y Epicuro lo divide en, si podemos hablar en un cuadro sinóptico, dos filas divididas así en cuatro. Entonces dice, bueno, tenemos los deseos. Los deseos pueden ser necesarios o innecesarios, naturales o no naturales. Entonces divide a los que son no necesarios y no naturales, que le llama vanos, a los necesarios y naturales, que son a los que va a apuntar, y el tercero es los necesarios pero no naturales. Claro. Entonces, los vanos, los deseos vanos son esto que dijiste vos recién, la popularidad entre ellos. Dice, los deseos vanos, Epicuro los sostiene como los que nos proporcionan los honores, la belleza, las riquezas, el poder político e incluso, según él, el matrimonio. Y esto no ahondé en eso porque no sé cómo entienden el matrimonio los griegos, así que en Claro. otro capítulo lo hablaré. Pero dice que acaban acarreándonos solamente turbación. ¿Por qué? Porque nos generan problemas. Los honores nos generan tener que corresponder a ese honor. Entonces vamos a estar toda nuestra vida tratando de vivir para corresponder a esos honores que se nos dieron. Lo mismo la belleza cuesta sostenerla. Cuando alguien es lindo y es el ejemplo de la belleza, cuando deja de serlo, y no lo digo por experiencia propia, sino por haber escuchado a otras personas, es muy trágico realmente, porque vos te acostumbraste a ser una persona atractiva y cuando empezás a perder eso, es una lucha contra reloj, contra no envejecer, por ejemplo. Sí, Lo cual cuando Epicuro diría, lo que te define como persona es temporal, tiene fecha de vencimiento. exacto. O sea, si lo que te define no es tu color de pelo, en algún momento lo vas a dejar de tener. Ni hablar de las riquezas nos ponen en una situación en la que estamos todo el tiempo cuidando la plata y Claro. pensando en la plata. Obviamente que hay un nivel de riqueza en el que ya no te importa, pero cuando vas consiguiendo tenés que hacer mucho esfuerzo, salvo que tengas una herencia millonaria, tenés que hacer mucho esfuerzo para obtenerla y después tenés que hacer mucho esfuerzo para no perderla, Es que no sé porque si ya no lo te tenés. importa. Para mí, mientras más te importa, justamente. Es Bueno, sí, como, sí, hablas en sí, otros puede ser. números. Sí, Eh, sí. Eh, para mí hay una relación bastante simétrica entre la gente que más plata tiene y los que más ratas son, por así decirlo. En el sentido de si te pueden esquivar pagarte una cuotita de algo o encontrar una promo, lo que sea, o bueno, dejar lo una más. propina. Y lógicamente no hablando de mil millonarios, que gente que tiene plata pero que no es Besos. No, y gente, por ejemplo, como Besos, que mientras más tiene, más cantidad de plata es la que gasta. O Sí, sea, o el tipo tiene muchísima cantidad de plata, pero sus empleados, por ejemplo, ganan miserias. Y vos decís, che, ¿qué onda, amigo? Y bueno, es porque es complicado. El sistema. claro, Para- es difícil. claro. Bueno, y el poder político también. El poder político lo que plantea Epicuro es que si bien nos puede la vida pública, el ser famoso, ser exitoso, ser una persona reconocida, si bien nos puede traer placeres, porque obviamente es lindo, es disfrutable, los riesgos son muchísimos y los peligros también. Claro. No necesariamente, o sea, en la época que te maten básicamente, que era lo mismo que temía Sócrates, que era, che, si yo hubiese hablado de esto en público, me mataban antes. Entonces me quedé tranquilo. Bueno, las dos personas llegan a la misma conclusión. La filosofía y las preguntas y el pensar existencial o reflexionar sobre algo, es mejor hacerlo un toque en privado o en una zona en la que yo me siento seguro.
para pensar. Sí, porque a Sócrates lo mataron. Cuando fue público lo mataron. Claro. Y hoy por hoy también, cualquier idea que vos tengas por fuera de lo que es la ideología hegemónica, si lo haces público, si lo publicás justamente, te la puedes pasar como el culo y solamente por ahí por pensar fuera de una lógica o de una norma. Entonces siempre está bueno tener esos círculos en donde uno puede ser uno mismo y podés decir cualquier idea y que no te digan, no, vos sos un facho. Sí, no, pará, estoy pensando, no pasa nada, no es que voy a hacer algo Claro, malo, es simple. no hay que categorizarse por haber dicho que alguna etnia por ahí no merece los mismos derechos. Claro, o cantar, no sé, una canción de cancha. Bueno, lo que Bueno, pasa es que lo publicás, cuando lo publicás la cagaste. sí, eso es bastante actual, esa Y problemática. bueno, sí, hay una referencia actual. Estamos en contra del racismo y de la xenofobia, lógicamente, pero bueno, también estamos a favor de la diversión. Claro, Eh, hay un límite. bueno, y después ahí te hablé de los deseos no naturales y no necesarios, o sea, vanos, para Epicuro, que son toda esta persecución, pero no es porque sean malos en sí, sino que el tipo lo ve desde lo material. Dice, Claro, el esfuerzo que vos vas a tener que hacer para conseguirlo y el esfuerzo que vas a tener que hacer para mantenerlos, te va a dar más dolor que placer. Es un claro. cálculo. Termina siendo un cálculo de, che, ¿vale la pena esto? ¿Yo realmente voy a experimentar tantos placeres siendo una persona famosa como para sacrificar todo lo que tengo que sacrificar para llegar hasta ahí? Bueno, después llegan los otros deseos, que son los deseos necesarios y necesarios y no naturales. Sí. Que son, por ejemplo, para resumirlo rápido, si no lo hago muy largo, tengo hambre, quiero comer algo rico. El algo rico, esa Es un parte, agregado. es un agregado. O tengo sed, quiero tomar coca cero. Bueno, no. Eso que uno le agrega es lo no necesario, que es natural porque uno tiene sed. O por ejemplo, acá él va a poner, por ejemplo, el estar en pareja, por ejemplo, o el matrimonio, como un bien necesario, que es una búsqueda de estar en pareja, pero no, natural, pero no necesario. Ahí Claro. está la corrección. O sea, es natural querer tender a una pareja, pero no es necesario en el sentido de que no te vas a morir si no tenés una pareja. Los amigos también son un bien natural, pero no es necesario realmente tener amigos en plural. Por ahí con uno o con una persona que puedas compartir, incluso quizás es un familiar, por ejemplo. Por ahí Sí, no sí. son amigos. Entre los deseos naturales, bueno, es lo básico, comer, beber, abrigarse, dormir y tener cierto círculo de contención. Y él apunta a que lo que orientemos nuestra vida sea la persecución de los placeres naturales y necesarios, a satisfacer eso, que se resume en esto que yo te dije hoy, que no duela. Por ejemplo, tengo sed. Tener sed ya es algo que duele, ya es una paja tener sed, entonces tomar agua y empezar a disfrutar de esas cosas que son chiquitas. Por ejemplo, Claro. tengo hambre, se me antoja no sé qué, bueno, pero ¿qué hay para comer? Arroz con aceite de oliva y sal. Bueno, disfrútalo como el mejor plato de tu vida y trata de, en algún punto, entender que lo placentero no es lo que comes, lo que te cuesta, sino que te anula el hambre. Claro, y no es por caracterizarlo de conformista, porque no va de esa mano. O sea, no es que por ser feliz con ese poco es que no perseguís el más. Simplemente de que por ser feliz con ese poco es que el camino hacia ese más es más placentero, es más tranquilo. O sea, si yo como arroz y lo disfruto, por ejemplo, para cuando pueda comer mejor todos los días. Y bueno, pero yo no voy a haberme castigado todo el anterior. No es que voy a recordar y decir, la pasaba re mal, estuve destruido. No, no fue un sufrimiento. Es como, no Entre, sé, hacer una carrera, estudiar todo el tiempo y sufrir cada materia que metes.
si vos después alcanzás ese título y por ahí te recibís y por ahí encontrás un laburo que te guste, no sé si está bueno recordar tus 7 años pasados diciendo qué mal que la pasé. Por ahí. Bueno, ahí hablaste de el conformismo, ¿no? Sí, Y el conformismo es como uno lo entiende como, bueno, este tipo sí, mucho placer, qué sé yo, pero no avanzás en la vida, querido. Tipo, entonces, bueno, Epicuro supo que le iban a decir esto y dijo, eh, cada placer por su propia naturaleza es un bien, pero no hay que elegirlos todos. De un modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. claro. Según las ganancias y los perjuicios, hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque algunas veces el bien se torna en mal y otras veces el mal es un bien. Y de esta forma, él lo que aclara es, hay cosas que está bien pasarla un poquito mal porque más adelante me van a dar un placer más grande y yo puedo llegar a esa conclusión. Por ejemplo, estudiar una carrera. Por ejemplo, hacer un viaje. Sí, el viaje, 12 horas hasta la Patagonia, es una paja, porque estás sentado, te cagas de calor, lo que sea, pero cuando Sí. llegas es hermoso. Y el viaje, por así decirlo, por ejemplo, el estudio, sí, estudiar, preparar exámenes es un sufrimiento, pero el día de mañana dedicarte a algo que te gusta y poder ganar plata o aportarle al conocimiento en un área que te hace sentir útil, que te satisface, es un placer mucho más grande que conformarte con, bueno, qué sé yo, no voy a laburar más, me pongo a hacer trading porque quiero plata. Y la realidad es que por ahí tenés esa plata y cuando la tenés no es lo mismo que si hubieses hecho un proceso de aprendizaje y te hubieses dedicado a algo que te llene realmente. Si te encanta el trading, buenísimo, Y encontraste sí, una buena beta. pero por eso Pero mismo, o sea, es como, no es por no querer avanzar, simplemente es disfrutar el camino y aparte, es lo que decía, si ese sufrimiento te representa algo superior, bueno, está bien, pero por ejemplo, lo que decías del poder político, de llegar a obtenerlo, es muy complejo y cuando lo obtenés no es que estás en un prana, o sea, cuando lo no, lo obtenés tenés tenés que que seguir, cuidar, o lo sea, tenés que cuidar todo el tiempo. claro, Bueno, es algo que de alguna forma es un poco una lección para Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque el poder político que le pasó a todos los que tuvieron vocación de emperador, de imperial, eh, los tipos tienen que expandirse constantemente porque están en riesgo de que otro se expanda y se los coman. ¿Se sí, entiende? y aparte, por esa misma expansión es que se justifica el imperio en sí. Porque Claro. cuando se murió Alejandro Magno y se dejaron de expandir, estuvo la crisis identitaria. ¿Por qué? No, más Porque la vale. gracia era expandirse. O Sí, sí, sea, sí, sí. si la gracia es cada vez ocupar Encontrar el más, enemigo o avanzar es como la misión, el avance. Lo que pasa es sí, que va a tener un límite, indudablemente. O sea, en algún momento vas a no poder expandirte más. ¿Se entiende? y sí, Tipo, el mundo en algún momento se te va a acabar y es como, en ese sentido creo que Epicuro aporta algo interesante que es como, che, no tiene tanto sentido que busques eso, porque ese placer que estás experimentando, si lo comparás con todo lo que te cuesta mantener ese poder, o todo el riesgo que estás corriendo por tu vida, tu familia, o todo lo que te perdiste de disfrutar, y por ahí no valía tanto la pena. Por ejemplo, como la búsqueda de pegarse o pegarla. sí, O, sí. Una de las, relacionándolo un poco con Tolkien, cuando Frodo fue, tiró el anillo y pasó todo, después cuál fue la resolución que se le ocurrió a Tolkien para decir, bueno, este show ya no puede volver a la comarca, o sea, ¿qué va a hacer? Fue directo y bueno, se lo llevaron a lo que ellos, es como su cielo, a Valinor y bueno, y ahí él fue feliz para siempre, pero ¿por qué? Porque había aprendido del anterior, de que se veía, por ejemplo, Bilbo, que Bilbo tuvo una aventura mucho más tranquila y el chabón vivió todo deprimido, estaba con ganas de volver todo el día, ni bien caía Gandalf se ilusionaba porque decía, bueno, vámonos de fiesta otra vez y nunca pasó, es como, claro, porque ya había
se había excedido tanto en ese disfrute, tipo, había abusado tanto, que ya al volver atrás era como, bueno, la simpleza ahora me parece mala. Tipo, Literal. te Bueno, pasa a eso representar un dolor lo que el placer mundano, el placer normal. literal. Bueno, me hiciste acordar un poco, hace poco vi la entrevista de nuevo, la entrevista de Messi con Miguel Granados, Sí, y decía como, somos campeones del mundo, pero después la vida sigue, ¿viste? O sea, ya está, y ¿viste? sí, Y yo, bueno, venía como pensando en este capítulo y venía pensando en esto y decía, che, qué loco, que el chabón llegó a la cúspide máxima de todo en el fútbol y después dice, bueno, y vamos a jugar, ¿viste? Como ruidito de mate y bueno, vamos a hacer otra cosa. y sí. Y cómo el loco lo abordó con una simpleza y con una sabiduría muy grandes. Y cómo por otro lado, Duki, que es un pibe mucho más chico, cuando le preguntaron, che, después de River, ¿qué hay? Y se angustió y se puso mal. Y es súper válido, porque claro, porque cuando vos estás en una lógica en la que te tenés que superar constantemente todo el tiempo, va a llegar a un punto que vas a tocar techo, ¿viste? Entonces, uno tiene que aprender también a buscar esa otra cosa, que vos podés, que tu vida sea un superarte constantemente, pero en algún momento vas a hacer tope y ahí tenés que tener el plan B. Y el plan B que es disfrutar de lo que lograste. Claro. Que Messi es un tipo que tiene a su familia, es una persona, parece de clase media porteña, el chabón, pero claro, el tipo tiene un arraigamiento que dice, tengo todos los millones que quiero, soy campeón del mundo, todo qué sé yo, pero me levanto, me tomo un mate con tostada y mermelada. Sí, y le enseño a mis hijos por qué no se pueden comprar un iPhone. O sea, como, Claro, sí, literal, había un montón. literal. La otra vez había visto, había vuelto a salir de que, creo que no sé, el hijo más chico, Mateo, que, Sí. no, que le decía, no, bueno, está muy caro, no lo podemos comprar. Decía, dale, Messi, comprale el cereal que quiere, pero no, o sea, No, está no. muy caro. O sea, no es por que el chabón ya no va a crecer en una realidad, tipo, no, ni en pedo, no va a vivir en la normalidad, pero por eso no tiene que ser un malcriado de mierda, o sea, No, poner un límite. ¿Qué es eso? De nuevo volvemos a lo del banquete, elegir aquellas cosas que valgan la pena realmente, por ejemplo. claro. Entonces vos decís, che, no le compré los cereales que quiere, le compré los más baratos. No, bueno, pero si él quiere unos botines, le compro la Play y bueno, eso vale la pena. Que es un poco la lógica con la que hemos vivido nuestra vida casi todos, de alguna forma. Que es como, che, bueno, para esto no nos alcanza, pero en un mes sí, o ahorramos y sí. Y es la lógica un poco de la vida a lo que llega Epicuro, de che, O para esto no nos alcanza, hay, arreglate. O sea, o arreglate con lo que hay también. Pero esto de no todos los dolores hay que rehuirles, hay que enfrentar ciertas cosas. Y en sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, en este conformismo de el placer, el placer, el placer, uno podría llegar al punto de decir, qué sé yo, no voy al médico, por ejemplo. claro. Es una boludez así. Y la realidad es que por no ir al médico, por no experimentar un placer, un dolor, digamos, temporal, por ahí tenés un dolor mucho más grande o incluso la muerte. Sí, tal cual. Sí, es como, por ejemplo, porque me molesta una muela, no voy a ir al dentista porque me da miedo. Bueno, por ahí se te pudre un diente y se te caen todos. Si Se la te otra vez caen todo, estamos literal. viendo, cuando nos estamos volviendo, estamos esperando el bondi con José, y, y estamos volviendo y vimos enfrente que hay un hospital. Ajá. Y había como un señor que estaba con su hijo y estaban cagándose a puteadas y no sé qué. Y en un momento yo digo, qué raro, yo pensé que había pasado algo, no sé qué. Y claro, y después estuvimos un rato esperando el bondi. Después entendí de que, claro, el viejo no quería tratarse. Y el hijo estaba Mm. intentando de forzarlo a entrar al hospital para tratarse, diciéndole, te vas a morir. Y era como, ya ahí, no sé por qué no se querrá tratar, pero un ejemplo de, imagínate que tiene miedo al tratamiento, de saber equilibrar, de decir, bueno, está bien, hago este esfuerzo, esta persona me está incitando a ser una mejor persona, por
no morir, que para mí ya es un límite muy, muy grande, no sé si habría Sí. algo O por lo no, que o no valdría la pena. experimentar un dolor aún mayor. Claro, es que sí, pero ya, la muerte es como demasiado, pero Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Pensar. O sea, tener un espacio en el que esa persona salga de una distracción que probablemente lo tenga o no, pues no lo sé, y reflexionar sobre, che, ¿qué onda? sí, Tipo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué va a pasar? no, Y aparte, para ¿por eso la qué? invitación de Epicuro, entre otras cosas, es como, che, filosofemos. Como filosofar, que es a preguntarme cosas o preguntarle a la existencia cosas, al vivir y tratar de entender. Entonces Sí, uno podría decir, racionalizarse a uno también, o sea, exacto, entender qué nos conforma, entender qué es lo que hace que tengamos ciertas actitudes, qué es lo que hace que seamos cierta clase de personas, y en base a eso, si no nos gusta, cambiarlo, o sea, es como vos no podés tomar acción si no ves el panorama completo. sí, o pedir ayuda Claro, en todo caso. Y para ir cerrando, que yo creo que ya estamos en tiempo, la propuesta, Epicuro no es modesto en cuanto a la propuesta y le propone a sus discípulos vivir como dioses. Entonces dice, si ustedes siguen las enseñanzas que yo les doy, van a vivir como dioses. Pero ¿a qué se refiere con esto? Y es muy interesante. Eh, Epicuro propone el tetrafármaco, que es un remedio compuesto por 4 cosas. Las 4 cosas son 4 máximas que ellos repetían como si fuese un mantra para tratar de acordarse qué era, cómo tenían que vivir. Y claro. es, no temas a Dios, no te preocupes por la muerte, lo bueno se consigue fácil y lo terrible se soporta fácil. Para desglosar esto es, no temas a Dios porque la teoría de Epicuro es que los dioses existen, porque él no era ateo, era deísta, pero que los dioses son seres tan perfectos que lo que nos pase a nosotros los humanos les chupa un huevo, básicamente. Está bien. Entonces, ellos viven en una vida tranquilos, disfrutando, bla, 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 y lo que nosotros hagamos, no hagamos, les importa un huevo. Entonces, tenerles miedo no tiene sentido, porque si es verdad que ellos son perfectos y que ellos son, eh, digamos, inamovibles a nivel de sus sentimientos, son personas que no se vuelven corruptos, que entienden toda la perfección, incluso lo podríamos pensar en nuestro Dios, ¿por qué le va a importar a nosotros que matemos a un animal o que matemos a una persona para obtener buenas cosechas, por Sí, ejemplo? si son tan perfectos, ¿por qué estallan en cólera? O sea, ¿O por qué nos castigarían, por ejemplo? ¿Por qué nos sí, castigarían en el sentido de decir, che, si vos estás tan contento y tu vida es tan feliz, ¿por qué mierda me mandás un incendio si yo no hice nada? Digamos, bueno, sí, y entonces aparte, decía, si sos tan todopoderoso y omnipotente, ¿por qué en brindarme a mí el libre albedrío no me diste una ética correcta? O sea, como, ¿hasta dónde llega tu bueno, omnipotencia? literalmente, la propuesta de Epicuro es no temer a Dios, no tenerle miedo, vivir como que a Dios existe o no existe, eso depende de cada quien, pero que no le importás, básicamente, que es una persona o un ser, un ente, que vive ajeno a lo que nos pase a los seres humanos, porque también hay otro montón de creación que uno pone el foco en uno, pero también hay un montón de otros seres que necesitan de atención, digamos. Eh, entonces, bueno, el temor a Dios es el principal. ¿Por qué? Porque en la época todo también se medía por no hacer enfadar a los dioses. Eh, y Epicuro entiende que esto es una boludez por una cuestión de que no tiene sentido regir nuestra vida por algo que es ideológico, porque es una idea. O sea, creer que existen y creer que nos van a castigar es una idea. Él, en un par de cartas, a través de argumentaciones lógicas, va demostrando por qué no tiene sentido Temer. temer a los dioses. Después habla de la muerte, y la muerte se puede resumir en una frase
basándonos en que él es materialista y que pone el énfasis en lo que se siente y en el dolor y en el placer, su abordaje de la muerte es sencillo. Dice, la muerte no puede representar un mal porque cuando ella llega yo no estoy y cuando yo estoy ella no está. Claro. Entonces dice, yo no le puedo temer a algo que nunca en mi puta vida voy a experimentar, porque le puedo temer al dolor de estarme muriendo, pero a la muerte como ente, una vez que se presenta, yo ya dejo de existir. Sí, así como no te da ansiedad el nacer, no te tiene que dar miedo el morir. O sea, Exacto. Bueno, hay un aprendiz de él, no sé si directo, pero creo que sí, no es directo, es romano, Lucrecio se llama, Lucrecio Tito, que tiene un texto que se llama Rerum Natura, que es tipo de la naturaleza, y habla de esto, de la simetría. Dice, así como no nos da miedo no haber nacido, no nos puede dar miedo no existir más. claro. Y es muy interesante. Bueno, entonces ahí aborda los dos temas más grandes del ser humano, incluso hasta el día de hoy, que es tenerle miedo al Dios o a eso que me juzga o a eso que no existe, que antes era Dios más que nada y hoy es, por ejemplo, una boludez, la cancelación. Sí, Al punto de, no digas eso porque te van a cancelar, y es como un miedo irracional a que un grupo de personas se enojen por lo que uno piensa, opina o lo que dice, que obviamente hay cosas que se opinan y que son una cagada, pero hay otras cosas que simplemente por ahí es, che, tal película no me gusta, sí, y la mayoría que no impacta en la realidad. O sea, es literal. como, sí, bueno, me cancelaron, me hicieron un hilo re feo en Twitter y después. O sea, digo, No, o mismo le empezamos a tener miedo a otras creaciones, por ejemplo, el karma. claro. Lógicamente, ese espacio hueco que quedó de la falta de fe, lo fueron llenando de otras cosas, como el karma, como la energía negativa, como la soledad, como un montón de otras construcciones que nos vamos Sí, haciendo. las sectas New Age. Exacto. Las religiones New Age. Bien. Y después habla de algo que es una dualidad, que es lo bueno es fácil de conseguir y lo terrible es fácil de soportar, que acá hace referencia a lo que es su filosofía, ¿no? Que lo bueno es fácil de conseguir, ¿por qué? Porque lo bueno es lo natural y necesario. Entonces Claro. se consigue fácil. Tomar un vasito de agua cuando tenés sed es relativamente sencillo, salvo que estés en un lugar que no haya agua. Eh, o por ejemplo, comer algo, lo que sea, unas nueces, una manzana o una galletita, cuando tenés hambre, también es fácil de conseguir. Y después tenés lo terrible, difícil, es fácil de soportar, porque como él entiende lo terrible, son esas cosas que son vanas, que son al pedo, básicamente, Sí, que es lo peor. El dolor, él lo que entiende es que el dolor físico o el dolor existencial o qué sé yo, en realidad es más causado por las ideas que tenemos de las cosas que por las cosas en sí. Y claro. lo dice un tipo que tenía, por lo que yo sé, un dolor tremendo corporal. Entonces, él encontraba la forma de soportar la vida a través de juegos lógicos y tratar de entender qué era lo que realmente le daba miedo. Che, a mí realmente me duele tanto la espalda, por ejemplo, las patas. No, en realidad lo que me da miedo es no poder caminar nunca más. Me da Claro. miedo el futuro, por así decirlo. O la razón de ese dolor mismo, o sea, la O no enfermedad. entender de dónde viene, o tener miedo de morirme, o etcétera. Pero uno puede distraerse con algunas cosas o tratar, en todo caso, de ir y solucionarlo. Que en la mayoría de los casos se puede, probablemente en su época no, pero hoy por hoy En la su época medicina la avanzó solución bastante. era una sangría y a otra cosa. Exacto. Y bueno, acá concluye lo que nos deja Epicuro. Yo creo que hicimos un buen tiempito. La propuesta que él tiene es vivan así, vivirán como dioses. ¿Por qué? Porque él creía que los dioses son prudentes, imperturbables y como figuras ejemplares. Y en vez de temerles, hay que imitarlos. Claro. Y hoy por hoy podríamos cambiar ese Dios por
porque muchos hoy por hoy no creemos o no tenemos una referencia, pero cambiarlo por ese ente perfecto, por así decirlo, ¿no? Como qué es lo que uno imagina cuando imagina un Dios. Y a una persona que vive despegada de lo que nos caracteriza como humanos, que es el dolor y el dolor, más que nada. El Sí, dolor y el sufrir y la angustia y todo eso. sí, el racionalizarse a uno mismo y entender sus limitaciones, básicamente. Y a pesar de eso, estar bien. O sea, no atacarse por disfrutar, así como no atacarse por no hacerlo. Eh, es lo que venimos sosteniendo en todos los episodios. Siempre a medios, nunca extremos. Pero bueno, Sí, te puedes inclinar un poquito según te gusta, pero manteniendo la tolerancia. pero que sean inclinaciones, Sí, más no caídas. sí, sí, literal. Pero bueno, Bueno, hoy creo que dejamos un par de recomendaciones ahí al pasar, que fueron la carta Meneceo de Epicuro, la serie Nada también. sí. No sé, alguna otra que tengas. Sí, después las vamos a ir agregando en la descripción, pero que con esas estamos. La serie Ok, estuvo muy buena. Ahora me estoy reviendo de ver y de ver y cuando termine la tercera temporada te digo. buenísimo. Pero, pero si tienen ansiedad no la miren. Pero bueno, nos Ok, veremos en el próximo episodio. nos Acuérdense vemos la de próxima. comentar si nos quieren sugerir algo, siempre es del respeto. Los leemos allá abajo.